Muy buenas noches a todos los que nos siguen en esta, su nueva edición de Radio Rebelión de este 24 de julio del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Bien, estamos en esta nueva transmisión de Radio Rebelión. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Es 24 de julio y bueno, tenemos programado temas muy importantes, como ya es tradición en el caso de Radio Rebelión. El día de hoy estaremos con un panorama internacional muy importante. Estaremos hablando de toda la situación que se está viviendo en Europa con el calentamiento extremo, incendios, producto del calentamiento global, ¿no? Una situación que está generando bastantes problemas en el viejo continente. Continuando en el tema internacional, estaremos hablando sobre la situación de Panamá. Ya hablábamos un poco la semana pasada, pero las protestas continúan y continúan con mucha fuerza. Entonces, veremos cuál es el proceso, cómo se está desarrollando las movilizaciones populares en Panamá. Ya entrando en el tema nacional, estaremos conversando sobre un tema que ha causado bastante revuelo últimamente, como es este tema de los subsidios a las madres. En general, digamos, hubo todo un escándalo por los sobreprecios y la movilización de las madres que reciben este subsidio, una importante movilización exigiendo, que se abarenten los costos, entre otras medidas, ¿no? Como el tema de la billetera móvil. Entonces, estaremos viendo esto y la necesidad de la protección a la niñez, ¿no? Después también estaremos conversando sobre la situación de la salud pública en Chuquisaca. Los compañeros están en una situación de lucha frente a intentos arbitrarios de despidos, ¿no? Se está intentando despedir a varios compañeros de forma arbitraria. Entonces, los trabajadores de salud pública en Chuquisaca están en una situación de lucha frente a estos atropellos. Después se realizó el Congreso Nacional del Magisterio Urbano en el transcurso de la semana. Entonces estaremos revisando los resultados, cuáles son las resoluciones, qué características tiene la nueva dirección que salió de este Congreso Nacional del Magisterio Urbano. Y finalmente estaremos conversando sobre una situación que, ya la anunciamos en anteriores programas, ya la discutimos, pero lo profundizaremos más el día de hoy con el tema de los cultivos transgénicos y cómo hay autorización en Bolivia, incluso violando la propia Constitución, para cultivos transgénicos en el país, con el aval y, todo el visto bueno desde el gobierno central, ¿no? Entonces, como verán, es un programa muy interesante, con temas muy importantes, lo más importante desde la perspectiva de los trabajadores actualmente. Y de esta forma arrancamos su programa Radio Rebelión. Entonces, arranquemos con el tema internacional. Entonces, vámonos hasta Europa, Miguel, y coméntanos toda la situación de Europa. Bueno, en los últimos semana, un poquito más, 2 semanas, casi 2 semanas, hay una ola de calor que llegó a límites sin precedentes en Europa. Por ejemplo, en Londres llegó a más de 39 grados, que es una ciudad relativamente poco calurosa. Igual en Alemania. En España hubo lugares con 45 grados, en Italia 43, en Portugal 45, en Francia pasó los 42. Esto son las temperaturas máximas alcanzadas, superan en 1, 2 o 3 grados a las máximas históricas, las máximas que hubo, ¿no? En algunos casos son casi iguales a las hace 2 o 3 años, pero superan. Aunque sean un grado, digamos,
Claro, uno puede pensar, digamos, bueno, un poquito más de calor, no, no, no es tan grave, digamos. El tema es que el aumento de temperatura ocasiona un montón de problemas graves, eh, entre otras cosas un incendio de bosques causó, generalizado, se quemaron hasta hace 2 o 3 días 520.000 hectáreas. Esto en un continente, básicamente en Europa occidental, digamos, ni siquiera en todo el continente, sino en la parte occidental de Europa, que es donde hizo la ola de calor, donde hay relativamente pocos bosques, es decir, no es Bolivia, no es Brasil, digamos, ¿no es cierto? Las superficies boscosas son chicas, relativamente chicas, desde hace muchísimos años, digamos, ¿no? Esto entonces es una de las consecuencias, ¿cierto? La otra consecuencia, sobre la salud humana, mucha gente fue afectada. Claro, gente de edad muy avanzada o con alguna enfermedad de base, y murieron varios miles de personas en toda Europa, ¿no? Entonces, esto es una, vamos a decir, las consecuencias inmediatas. Ahora, el tema es más profundo. Porque esta ola de calor no es un hecho casual o que no se pudiera haber previsto, digamos. Quizá no específicamente este año, podría ser el año que viene. Hace unas 3 décadas, más precisamente en el año 92, empezó a haber cumbres internacionales que discuten el tema del calentamiento global o el cambio climático. Es una de las consecuencias más graves que a su vez causa un montón de otros problemas. ¿Qué es lo que causa este calentamiento global? Que no solo lo vive Europa, ahora lo vive Europa. Recordemos que hace 2 años, 3 años, Bolivia tuvo también enorme cantidad de incendios de bosques. Y Brasil, es decir, el Amazonas en general, debido a esas temperaturas, a la sequía, que también es provocada, relativamente provocada por altas temperaturas. Es decir, un desequilibrio climático producto básicamente de las emisiones de gases que se llama de efecto invernadero, que el más importante es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se sale, digamos, se crea por varias vías. Una es simplemente la respiración, es una cosa natural, la respiración humana o animal, y naturalmente era absorbido por la planta, que absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno. Es decir, no había una superabundancia de dióxido de carbono. Pero el desarrollo industrial, ya hace siglo y medio, empezó a generar, porque la quema de cualquier cosa, pero básicamente en el caso industrial, se crea energía, se utilizan energías en base a carbón, en base a petróleo y en base a gas, produce dióxido de carbono. También lo produce la quema de combustible, por ejemplo, de leña, de madera, y también los llamados biocombustibles, que son fabricados con plantas, que también se queman, igualito. Entonces, esto es un fenómeno mundial que fue creciendo
En principio la humanidad no tenía conciencia de esto, pero fue creciendo cada vez más. Y ya hace más de casi 40 años que hay conciencia de que causa un problema, ese calentamiento global. Crea todo un gas que hace como lo que llaman efecto invernadero, que se concentra el calor solar. Es decir, por el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, que es producido por este fenómeno, por la mano del hombre, digamos. También desde hace muchos años se discute, como dije, hubo 26 cumbres internacionales con participación de casi todos los países del planeta. Hubo estudios científicos financiados por las Naciones Unidas que dijeron que esto iba a seguir ocurriendo y que las consecuencias iban a ser cada vez más graves. ¿Qué quiere decir consecuencias más graves? Por ejemplo, derretimiento de los glaciares. No hace falta ir muy lejos. Los paseños, miren en La Paz, donde había nieves y había hasta campo de esquí hasta hace poco, ya no hay. Eso se derritió. La nieve queda, pero poquito. En Cochabamba igual, casi no hay nieve. Uno puede decir, bueno, menos nieve tampoco es tan grave. Claro, ninguna de estas cosas en sí mismo. El problema es que este cambio genera, que es además un cambio brusco en relación a la evolución natural, genera todo tipo de problemas. Y también genera, como dije, quema de bosques. Y también genera enfermedades. Aunque todavía se discute si de dónde salió el COVID-19, lo más probable, lo que la mayoría de científicos cree, es que salió de animales que vivían antiguamente en bosques y los transfirieron. Terminó el virus yendo al humano porque se acabó el bosque, se acabó el animal, y en algún lado tiene virus que vivir, digamos. En este caso eligió al hombre. Y se cree, antes del COVID-19, había estudios científicos que decían que iba a haber nuevas pandemias en el mundo, antes del COVID-19, ¿no? Ya lo habían anunciado. De igual forma, se calcula que se van a derretir los polos y que eso va a aumentar el nivel del mar y que eso puede ocasionar, bueno, que ciudades completas queden bajo el agua. No que tan... Por supuesto que no hay problema en ese sentido en el altiplano, ni tampoco Cochabamba, ¿no es cierto? Por la altura que estamos, pero esto puede ocasionar problemas gravísimos. Islas que van a desaparecer, van a quedar bajo el agua. Bueno, estas son otras de las consecuencias. Y por supuesto también que el aire en muchos lugares se vuelve cada vez más dañino para la salud. Esto, como dije, está pronosticado, discutido, aprobado científicamente. Por supuesto que hubo corrientes negacionistas diciendo que esto no pasa, que es mentira. Por ejemplo, el presidente Trump en Estados Unidos dice que no, que el calentamiento no. Siempre hubo aumentos y bajas de temperatura en la historia del mundo. Así que esto no pasa nada, decía Trump. Bueno, sabemos que dijo muchas estupideces, pero más allá de lo que decía Trump, porque bueno, el hecho es que la lógica del capitalismo es no cambiar las formas energéticas. Hace rato que hay un montón, digamos, hay técnicas ya probadas que se están aplicando inclusive, pero no en la escala necesaria, para producir energía sin necesidad de quemar combustible. La energía solar, por ejemplo, que se usa mucho ya, la energía del viento, la energía de los ríos, sí, lo que llaman la energía hídrica. Estas energías no consumen, no producen dióxido de carbono.
Lo que ocurre es que aplicar estas energías es costoso. Implicaría un cambio grande para las industrias. No es que no se esté haciendo, parcialmente, pero no en la medida que haría falta. Por ejemplo, lo que se está haciendo en los coches eléctricos, que está bien, que es utilizar electricidad que se supone sería creada, que es una energía, pero que es creada a partir, hasta ahora, mayoritariamente, de quema de combustible, también la electricidad, pero que puede ser creada por energía solar, ¿cierto?, por otra forma de energía. Pero este cambio energético, como dije, es costoso. Implicaría bajar las ganancias de las grandes empresas. Entonces las grandes empresas no lo hacen. Los estados tampoco la obligan. En algunos países se bajó o se mantuvo el consumo de energía fósil, pero en general en el mundo aumentó enormemente. Incluso la más contaminante de todas, que es el carbón. Donde más aumentó es en China. Entonces, por ahí algunos europeos ecologistas dicen, no, la culpa es de los chinos. Bueno, pero en China hay 70.000 multinacionales, transnacionales, de países occidentales. De Europa, de Estados Unidos, bueno, también de Japón, que ahí ganan plata, porque tienen dos cosas, energía barata y mano de obra barata. Entonces no son nada más que los chinos, son inversiones europeas. Es decir, ese funcionamiento del capitalismo, cuya lógica es ganar plata, no importa que el mundo se esté destruyendo. Esa lógica no la tiene de ahora, la tiene de hace mucho, pero el desarrollo tecnológico agigantó ese desastre. Sin embargo, ya Engels en el siglo XIX escribió sobre los incendios de bosques en Europa, en Cuba, para sembrar caña de azúcar. Estoy hablando de Engels en el siglo XIX, hace un siglo y medio casi, diciendo que era una barbaridad porque iba a destruir la fertilidad de la tierra, y decía que a los capitalistas no les interesa, porque les interesa la ganancia que tengan ese año y el que viene, listo, después que se destruya la tierra no importa para nada. Bueno, esta lógica sigue siendo el capitalismo, solamente que ahora se aplica con mucho más poder productivo, con mucho más poder destructivo. A esto hay que agregar producciones de cosas inútiles, o ni siquiera inútiles, perjudiciales, que consumen también mucha energía. Por ejemplo, la fabricación de armas. En el mundo se gastan en este momento, al año, 2 millones de dólares. Es hasta difícil imaginarse esa cifra, ¿no? O cuánto abultan 2 millones de dólares. Vamos a decir, el producto, todo lo que produce Bolivia en un año son 40.000 millones. Es decir, sería 50 veces todo lo que produce Bolivia en un año. Entonces, esto se gasta en armas. Estados Unidos solamente gasta 800.000 millones, es decir, el 40% de eso. Bueno, es una de las producciones inútiles, hay otras, ¿no? El consumismo crea objetos inútiles que la gente acumula, bueno, pero eso... entonces, un cambio energético requiere, obviamente, es una revolución tecnológica, aplicar la energía solar, eliminar o disminuir radicalmente la producción de dióxido de carbono. La quema de combustible y la producción de dióxido de carbono se acumula el gas.
No es que desaparece año a año, digamos. Si este año produciste tanto, se va acumulando. Entonces cada vez hay más. Habría que bajar las emisiones casi a cero. Y eso lo dijeron en las cumbres. Hicieron acuerdos, que ninguno se cumplió, porque no le interesa el capitalismo. Entonces las cumbres internacionales son show de ridículo, donde echan grandes discursos, todo, dicen que sí, que hay que hacer, que no hay que hacer, pero no hacen nada. Esto fue denunciado por los movimientos ambientalistas como el de Greta Thunberg en Europa, que es un movimiento de centenares de miles de jóvenes que ha salido en todos los países. Bueno, es uno de los aspectos, ¿no? El tema del... Después hay otras formas de destrucción ambiental. Ahora vamos a focalizar en este, pero por supuesto hay otros, ¿no? Como la minería contaminante, bueno, hay un montón de formas de destrucción ambiental. Pero esta es la más acuciante y la que hay acuerdos precisos y hay tecnología y hay todo para retroceder, y no se retrocede, no cambia, porque sería bajar las ganancias de las grandes empresas, y esto no van a hacer. Entonces, hacer esto requiere una revolución social, es decir, requiere gobiernos de los trabajadores que apliquen a nivel global, porque esto no es solamente un problema de un país, acuerdos de cambios energéticos radicales. Esto es acuciante para la humanidad, ¿no? Es, por supuesto que importan las luchas parciales, las luchas de gente que lucha contra una minera que contamina, la lucha, eso es muy importante, o defensa de los bosques, pero no puede cambiar la dinámica global del capitalismo, sino con revoluciones sociales que liquiden ese poder. Bueno, esta es la situación. Europa seguramente ahora se va a pasar el verano y va a decir, bueno, ya está, no pasó nada, pero esto año a año se sigue acumulando el dióxido de carbono, se siguen liquidando bosques, hay más sequía y todas las consecuencias que dije y las que van a venir, que van a ser cada vez peores. Bueno, esto sería el informe sobre Europa. Muy, muy completo, ¿no? Y realmente, Miguel, nos llevaste, digamos, a analizar toda la problemática en general, ¿no? Del calentamiento global y, bueno, realmente la necesidad de una transformación general en pos, bueno, no solo de este tema de Europa, ¿no? Sino en general para todo el mundo, ¿no? Porque en la medida en que se siga, bueno, con esa política de, bueno, todo vale con tal de obtener ganancia, realmente, bueno, se pone en riesgo hasta la vida misma en todo el planeta, ¿no? Y obviamente una de las evidencias y donde más se está sintiendo actualmente es con este tema del calentamiento global, con los incendios, con este calor extremo, eh, sequías, etcétera, ¿no? Y realmente para cambiar todo esto es necesario, bueno, un cambio general, ¿no? Bueno, como dices, una revolución en general que reordene la economía de otra forma, ¿no? Una revolución que, bueno, priorice las necesidades de, bueno, de los pueblos en general, de la preservación del medio ambiente por encima de cualquier interés de ganancia, ¿no? Muy bien. Continuando con el tema internacional, vámonos entonces ahora a Panamá, ¿no? Donde siguen las movilizaciones. Eh, ¿Cómo está la situación, Miguel? Bueno, vamos a hacer hoy un informe más breve. La vez pasada sacamos una grabación de una compañera de nuestro partido en Panamá, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Hoy simplemente informar que el gobierno fue, digamos, retrocediendo. Bajó la gasolina, prometió bajar ya de $6 a 3,20, 3,25. La exigencia de la gente era $3, es decir, casi. Estamos hablando del galón, ¿no? Que son 3 litros con 80. Claro, siempre hay una trampita, ¿no? No se acuerdo, porque dicen según bajar ahora, inmediatamente, y después, según estén los precios internacionales, ver cómo se mantiene el precio. Es decir, como para decir, después la vamos a subir de vuelta, pero bueno, por el momento la bajaría. Pero la gente dice, no,
eso no es nada más que lo que pedimos. Está planteado el tema del presupuesto de salud, presupuesto de educación, está planteado el tema de que el gobierno, cumpliendo los planes del Fondo Monetario, quiere despedir trabajadores estatales, y como ocurre también acá en Bolivia, cuando se habla de trabajadores estatales, la gente dice, ah, sí, son burócratas, que no sé qué, ¿no? No, estamos hablando de, de trabajadores que incluyen a todos los trabajadores y a los de educación, es decir, maestros, enfermeras, es decir, y el gobierno está hablando de despedir. Hablando, todavía no hay un plan, digamos, no ha habido despidos que no se han concretado. Entonces la gente está exigiendo, entre otras cosas, eso, y después baja de los artículos de la canasta básica. En Ecuador hay inflación, pero claro, es una inflación relativamente baja porque la moneda es el dólar, ¿no? No tiene moneda nacional. Pero han subido igual los alimentos, entonces exigen que eso rebaje a los precios anteriores a esta inflación de 4 o 5%. Entonces, pese a esos acuerdos que el gobierno hizo con algunas organizaciones, no con otras, en Panamá no existe una organización única, están negociando con algunos sindicatos, pero la gente sigue saliendo. Está habiendo huelgas, movilizaciones, todos los días sigue habiendo bloqueos. Bueno, no se sabe en qué va a terminar, porque no han logrado hasta ahora, probablemente si bajaron de esa forma la gasolina, van a hacer alguna promesa de lo demás, ¿no? Me imagino, pero hasta ahora no. Y el gobierno, como pasa con todos los gobiernos de América Latina, está tratando de enfrentar una crisis sin perjudicar a los capitalistas. Y acatando, en el caso de panameño, las órdenes del Fondo Monetario, que le dice, tenés que hacer esto, esto y esto. Para que te demos crédito, para que... Entonces, el gobierno está acatando esas órdenes. Y bueno, el futuro es incierto, digamos, ¿no? Por el momento no hay una situación, digamos, como informamos hace 2 semanas sobre Sri Lanka, que habían tomado la casa de gobierno, si la situación no es tan, la movilización no es tan fuerte, pero es muy importante. Está de hecho semi-paralizado Panamá. Y bueno, están discutiendo ahora las organizaciones hacer un pliego único para exigirle al gobierno, que es un poco el planteo que hizo Propuesta Socialista, la Organización de la Internacional en Panamá, para obligar al gobierno a ceder en las reivindicaciones fundamentales, ¿no? No, muy importante esto, ¿no? Y bueno, es un país donde, bueno, hace mucho tiempo no había movilizaciones de esta envergadura, ¿no? Entonces realmente es algo muy importante y bueno, y es una respuesta del pueblo ante estos planes de ajuste, ¿no? Y a toda esta situación de, bueno, precios de la gasolina, despidos, etcétera, ¿no? Y bueno, de una u otra forma, y como ya decía, si ya pasando al tema nacional, es algo de lo que, bueno, también en cierta forma vivimos acá en Bolivia, ¿no? Con bueno, el tema de salud, con el tema de los contratos, distintas formas para no pagar beneficios sociales, en otros sectores de la misma forma. Y bueno, también tenemos que estar atentos con el tema en Bolivia de cualquier aumento bueno, de la gasolina, etcétera, ¿no? Que bueno, hay rumores, se habla muchas cosas de eso, justamente a partir de que, eh, bueno, ahora ya no hay tanta exportación de hidrocarburos y una parte importante se está empezando a importar. Pero bueno, continuando con este tema de los despidos, entonces, bueno, hay esta situación que se está viviendo en Chuquisaca, con los compañeros de salud pública en Chuquisaca, que están enfrentando justamente estos, bueno, unos intentos de despidos arbitrarios, ¿no? Entonces, para eso tenemos la presencia del compañero Amado.
Ahí lo tenemos, Amado. Y Amado, quisiéramos que, bueno, nos comentes todo sobre esta situación, qué sucede en Chuquisaca, qué tipo de despidos y, bueno, cómo están respondiendo los trabajadores en salud. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a los seguidores de Radio Rebelión. Bueno, los trabajadores en salud hemos cumplido el 6 de julio 70 años de existencia, de fundación. Y esos 70 años, creo que ni un año no hemos dejado de salir a las calles para conseguir nuestras conquistas, hacer respetar nuestros derechos y generar algunas situaciones que favorezcan a los trabajadores. Por eso nosotros gritamos a los cuatro vientos y decimos, todo lo que se ha conseguido, lo poco que se ha conseguido, no lo debemos a ningún gobierno. No es ninguna dádiva del gobierno. Por eso es que con fortaleza y con la convicción decimos que los trabajadores en salud vamos a continuar en las calles. Sí, evidentemente Chuquisaca ha estado pasando hace 2 semanas atrás un conflicto y es a raíz de lo siguiente, compañeros. Los trabajadores en salud hemos estado en primera línea en la primera ola, la segunda, la tercera y en las cuantas que haya, vamos a estar en primera línea. No solamente los médicos o enfermeras, sino todos los trabajadores, porque se maneja documentación, se maneja muchos elementos y eso hace de que todos los trabajadores de la salud nos incluyamos como que estamos en primera línea, sin especificar. Entonces, en su momento reclamábamos, ¿no?, algunos derechos, por eso en plena pandemia, por Zoom, algunos dirigentes que salieron con barbijos y distanciamientos reclamando entrar a la Ley General del Trabajo y otros equipos de bioseguridad. Hemos estado saliendo, no con la contundencia que se debía, pero sí han salido nuestros compañeros dirigentes a las calles. Por eso decimos que no ha habido un solo año que no hayamos estado en las calles para pedir y hacer respetar nuestros derechos. Y este año no es pues la excepción, ¿no? Ya es recurrente. Yo creo que muchos sectores también viven esto, pero vale la oportunidad nosotros, o mi persona como trabajador en salud de Chuquisaca, como ex dirigente, hacer conocer pues a los seguidores, a la población, el trato que se nos está dando a los trabajadores, a los que hemos estado, a los que estamos dando la cara en esta pandemia, poniendo en riesgo nuestra vida, poniendo en riesgo la vida de nuestros familiares. Lo seguimos haciendo, compañeros. Y con mucho derecho, y cuando hablamos, ¿no?, cuando hablamos de persecución, y directamente a nuestra mente viene el MAS, ¿no? Como que parecería ser sinónimo de masista, la persecución política, la persecución sindical y demás. En este caso, no es así. Ciertamente, el MAS está haciendo una práctica de persecución, pero también los otros. En Chuquisaca, que es un partido de oposición, encabezado por don Damián Condori, y su secretario Maguibe Rosales, secretario general de la Gobernación de Chuquisaca, se han dado a la tarea de hacer persecución a los dirigentes y además de buscar espacios para sus adherentes políticos, politiqueros, diría, ¿no? Porque estos, como en el pasado, el MAS metía a su gente, aquellos que han pintado mejor, aquellos que han, bueno, pues han hecho campaña, y lo mismo, repetido, está sucediendo en Chuquisaca.
pisoteando el decreto supremo que exige que los que tienen que entrar a la institución tienen que ser por exámenes de competencia y tener los méritos necesarios. No se está haciendo eso. Entonces los trabajadores tenemos pues no nuestros derechos. ¿A raíz de qué hay esta reacción de parte de la gobernación de Chuquisaca? A raíz de que los trabajadores percibimos un bono anual, se llama bono de vacunación, mal llamado bono de vacunación, ¿ya? Que a ese bono pone una parte el gobierno central y otra parte la gobernación. Bueno, pues, es un buen presupuesto, no vamos a decir que no, es un buen presupuesto que salió de las arcas de la gobernación. Y eso fue la bronca de estos, porque les hemos cenado, se diría, una buena cantidad de su presupuesto anual, ¿no? Que ellos obviamente seguramente no tomaron en cuenta, porque es el segundo año que están en la gobernación. El año pasado no tuvimos este problema. Pero sin embargo, ahora, a raíz, dolidos por esa situación, ¿no? Que nos corresponde como trabajadores, que anualmente se nos da, igual que al magisterio, un bono del IDO, creo que se llama, les dan para el 6 de junio, en su aniversario. Y a los trabajadores de salud se nos da el 6 de julio. Pero, y hasta eso, no nos dan ese día mismo, ¿no? Tenemos que esperar 10, 15 días para que se nos otorgue ese derecho. Entonces, dolidos por esta situación, que se les hace un buen presupuesto al gobierno, con todo derecho los trabajadores para cobrar ese bono, empiezan, ¿no? a buscar y a manifestar que los trabajadores somos unos flojos y que no merecemos eso. Y que estamos haciendo un desfalco con esos términos. O sea que somos desfalcadores, somos flojos para el gobierno departamental de Chuquisaca. Y ese generó un conflicto. Entonces, hemos estado, obviamente, como tiene que ser en las negociaciones, y en pedir de que se retracten por esta situación, se declara en estado de emergencia, no hacen caso y salen a los medios de comunicación estas autoridades del gobierno departamental y con esa situación de ofender a los trabajadores, de pisotear a los trabajadores, de olvidándose de que nosotros estamos todos los días con la población, cuidando a los pacientes. En estas huelgas tenemos nosotros las estrategias necesarias para no descuidar al paciente. Hay compañeros que salen de turno y salen a la medida de presión, a la marcha, bloqueo o lo que haya. Ese es el esfuerzo que hacen los compañeros orgánicamente. Por eso nos llamamos la nueva fuerza sindical de la punta de lanza. Entonces, esas estrategias tomamos, compañeros, y estas autoridades, además de que se han olvidado que nosotros también hemos salido a las calles para terminar con Evo Morales, ¿no? Que con la elección, ¿no? Orgánicamente, no favoreciendo a ningún partido político, porque estábamos cansados de la elección, hemos salido a las calles. Pero bien, en Chuquisaca se logra que la oposición, y esta oposición nos viene y nos pisotea, y nos maltrata. Por eso, compañeros, es la molestia que hubo. Como les decía, había un estado de emergencia, luego un paro de 24 horas y el paro de 48 horas, exigiendo que se retracten estas autoridades de esos aseveramientos que hicieron, como que nos dijeron flojos y que estábamos haciendo un desfalco de más de 1 millón de bolivianos.
Entonces, creo que hemos logrado la unidad de los trabajadores y esa lucha contundente ha hecho de que hagamos retroceder y de que este señor, don Aguirre Rosales, salió a los medios de comunicación para pedir disculpas. No como hubiésemos querido, pero sí lo hizo. Pero hemos hecho conocer nuestra fuerza, nuestra fortaleza respecto de nuestros derechos y que se respete. Ciertamente hay todavía estrategias, ¿no?, para despedir a compañeros o pretexto de que no son institucionalizados. Pero yo me pregunto, si esa gente que salen supuestamente porque no están institucionalizados, la pregunta es, ¿convocarán nuestras autoridades para que se institucionalicen mediante exámenes de ingreso y convocatorias? No lo van a hacer. Como les decía en principio, están metiendo a su gente a dedo, a cualquier persona. Aquella persona que ha pintado mejor pues las paredes o ha batido banderas. Entonces eso es contradictorio. Despide a un compañero sobre pretexto de que no está institucionalizado y sin embargo meten a otra persona ¿no?, por favoritismo político, padrinazgo y demás. Eso es pues contradictorio para nosotros, que bueno, ya estamos más de 30 años en el trabajo y hemos visto estos pisoteos año tras año, cambio de autoridad y cambio de personas sobre texto, también de personal de confianza, como si nosotros los que estamos trabajando ya años fuéramos pues unos, qué sé yo, pues unos maleantes o qué sé yo. Pero sin embargo, hemos hecho prevalecer nuestras luchas, siempre hemos salido a las calles para hacer retroceder estos intentos, ¿no?, de masacre blanca en nuestras instituciones y especialmente en el sector de salud. Entonces, eso, compañeros, realmente yo sé que no es el único sector que está viviendo esta situación. Hay muchos sectores, escuchamos por los medios de comunicación, también saliendo a las calles, no estando en huelgas de hambre. Y no solamente esta práctica del MAS, ¿no?, la persecución, sino también de los otros partidos que han logrado han logrado entrar a la gobernación o a los municipios. Entonces creemos de que la fortaleza debe continuar. Lo que debemos aplaudirnos a los trabajadores en salud es que estamos unidos. Las huelgas de 24 y 48 horas fueron contundentes. Evidentemente, la población querían ponernos en contra de la población estas autoridades, pero no ha sido así. Felizmente, entendieron la población y nuestras medidas fueron contundentes. Estuvimos a punto de entrar al paro de 72 horas, pero felizmente, bueno, pues estas autoridades se retractaron de todo ello, pero no vamos a estar conformes con eso. Sabemos de que ellos están buscando las estrategias necesarias para despedir y hacer espacios para sus adherentes. Entonces vamos a estar nosotros en alerta, como que estamos en estado de emergencia permanente, porque sabemos que hay compañeros en riesgo de ser despedidos, pero sin embargo nosotros vamos a estar siempre a la defensa de estos compañeros, porque todos creo que tenemos el derecho de llevar el pan a nuestras casas, y aquel compañero nuevo que quiera, o aquella autoridad que quiera meter a una institución, pues lo tiene que hacer por las instancias que corresponden, ¿no? Entonces creemos de que los trabajadores, y ratifico esta situación, siempre van a estar a la vanguardia en defensa de nuestros derechos. Eso, compañeros, para informar, y también, ¿no?, a todos los otros sectores, ¿no?, hacer una lucha unitaria. Lamentablemente nuestra central obrera boliviana está pues de un lado y no se escucha
reclamos o propuestas en defensa de los trabajadores, ven de palco los despidos y otras situaciones que están afectando a los trabajadores. Con mucha pena vemos que todas nuestras luchas son sectoriales y la Central Obrera está bien gracias al lado del gobierno del MAS, ¿no? Mirando de palco la desgracia de los trabajadores. Eso sería, compañeros, y gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Amado. Realmente muy importante todo lo que nos comentas. Lo más alentador, ¿no? Este hecho de que se haya mantenido una unidad muy fuerte de los trabajadores, que los paros hayan sido contundentes y que se haya obtenido, digamos, bueno, en general una victoria parcial, ¿no? Hasta donde se ve, ¿no? Y bueno, necesariamente por todo lo que nos comentas, la lucha sigue por lograr una estabilidad laboral, entre bueno, tantas otras necesidades, ¿no? Como tú dices, los trabajadores en salud han estado siempre y bueno, todos los años, con todos los gobiernos, en la lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los gobiernos se violan sus intereses, sus derechos, hay atropellos, no se garantiza las condiciones necesarias para el trabajo, ¿no? Eso es muy importante y bueno, siguen en pie de lucha los trabajadores en salud, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Amado, por tu presencia. Y bueno, ya estaremos más adelante continuando en siguientes programas sobre distintos temas del área de salud, ¿no? Muchas Gracias, gracias, Amado. bien, saludos. Bien, avancemos al tema del magisterio urbano, ¿no? Bueno, la pasada semana hubo el Congreso Nacional del Magisterio Urbano. Bueno, hubo algunas novedades, eh, algunas disputas en general por el tema de la lucha por obtener la dirección, etcétera. Y bueno, y se da en el marco de una situación donde, bueno, igual el sector ha sufrido varios ataques por parte del gobierno. Ahí lo tenemos al compañero Jorge de la Rocha, quien nos dará todo el informe del Congreso Nacional del Magisterio Urbano. Compañero, buenas noches. Buenas noches una vez más, Humberto, Amado, Miguel, compañeros en la lucha. Evidentemente, en el magisterio urbano se ha ido después de la pandemia, que ha permitido, digamos, prolongarse o prorrogarse en los mandatos, se está volviendo a la normalidad de hacer congresos para poder cambiar la política, las direcciones de nuestras organizaciones sindicales, desde las células sindicales de cada colegio hasta que en este 26º Congreso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, también se ha renovado, digamos, la dirección nacional. Bueno, quiero empezar diciendo que hay una pugna histórica, por decir así, que tranquilamente pasan los 40 años, ¿no? Entre el Partido Comunista de Bolivia, que siempre ha copado la mayor parte de los años la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, y digamos el POR, que a través de URMA también ha copado la Federación Departamental en La Paz y en algunos otros distritos, federaciones regionales, digamos, como UNCIA, en mucho tiempo Oruro, etcétera, actualmente en Sucre, también tiene una fuerza, ¿no? Bueno, generalmente los congresos del Magisterio Nacional duran 3 días, hasta 4, pero esta vez ha empezado el lunes y ha terminado en la madrugada de hoy. Entonces no contamos, los que no hemos asistido, con informes al detalle de todo lo que ha acontecido, pero conocemos a grandes rasgos lo que ha sucedido en el Congreso. Entonces, reitero, desde el lunes 18, los nuestros humanos se han concentrado en la ciudad turística de Uyuni, Potosí,
extraño porque siendo invierno, generalmente en invierno se hace en el Beni, en lugares cálidos, pero esta vez ha sido en una ciudad muy fría como Uyuni, donde se han juntado 290 delegados titulares y 250 adscritos, donde han discutido arduamente las demandas que se tienen hacia el gobierno y, bueno, los problemas que tenemos internamente también. Los congresos se estilan dando un informe del Comité Ejecutivo Nacional saliente, se lo pone en consideración. También se hace un informe de la, digamos, de la Comisión de Disciplina Sindical Nacional, etcétera, y se organizan comisiones. Pasada la comisión de poderes, se conforma el presidium y después también se conforman, bueno, después de que pasa el presidium, se hace la discusión del, digamos, del informe nacional y luego las comisiones, ¿no? Hay varias comisiones, ¿no? Las más importantes son la comisión política, donde parece que la mayoría de los delegados estaban, la comisión pedagógica, la comisión económica, la comisión social, etcétera, ¿no? Hay algunas comisiones, se estira algunas comisiones de votos resolutivos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué se ha debatido, digamos, no? Como les digo, no tengo en detalle porque van a tardar seguramente un tiempo en imprimir las resoluciones y en enviar a todas las federaciones, y todas las federaciones también harán conocer a las células sindicales. Pero en general, a grosso modo, lo que la opinión pública sabe es que se ha ido planteando en distintos eventos, no solo en La Paz, sino en el interior, la revisión total de la Ley de Educación Avelino Signani, Elizardo Pérez, que se llama la Ley 070, ¿no? ¿Por qué? Cuando se habla de calidad educativa, hemos sentido que si bien algunas ventajas ha dado esta ley, por ejemplo, al desarrollo de las nacionalidades oprimidas, digamos así, o sea, ha reconocido como en la Constitución, ¿no? Las nacionalidades de las que consta este Estado plurinacional. La educación quería también mostrar, digamos, contextos o adecuar el currículum a estas nacionalidades, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un beneficio para las nacionalidades, pero en general ha empezado a disminuir el apoyo, digamos, a la capacidad científica que tiene que tener la educación, ¿no? La educación hace siglos plantea dejar de pertenecer a ideologías idealistas como las iglesias, ¿no? La educación debe ser laica. Y entonces en las nacionalidades se cuenta también con cuestiones medio mesiánicas, ¿no? Que no toman mucha... toman interés en la ciencia, pero por sus saberes ancestrales no han sido tan permeables, digamos, a los avances científicos por el atraso del país, por el subdesarrollo, etcétera. Y entonces hay una especie de estancamiento, y esos saberes y conocimientos que está bien que los recuperemos en las partes que corresponden, no han permitido el profundizar el desarrollo científico y tecnológico, lo cual ha causado, diremos así, una baja en la calidad educativa. Este es un problema, y entonces se pide la revisión de esta ley, ¿no? De la 070. Por otra parte, se ha planteado la realización del Congreso Nacional de la Educación Boliviana.
el Congreso Nacional de la Educación Boliviana ya no es un congreso, digamos, sectorial de los maestros, sino participa el Ministerio de Educación, todas las fuerzas sociales, ¿no?, del país, incluyendo Fuerzas Armadas, policías, porque en todos estos estamentos existe el problema de universidades, etcétera, el problema educativo, ¿no? El mismo colegio militar tiene su colegio, el colegio militar, pero también sus colegios, ¿no? La unidad educativa del ejército, etcétera. Lo mismo tiene la policía, la misma universidad tiene la unidad educativa San Andrés en La Paz, etcétera. Y entonces cuando se plantea la realización de un Congreso Nacional es para que participen incluso la Central Obrera Boliviana, etcétera. Eso también estaba en discusión en las federaciones. No sé hasta qué punto están las resoluciones del último Congreso. También se plantea la defensa intransigente de nuestro escalafón, pero nuestro escalafón es un reglamento de escalafón y se planteaba la necesidad, porque ha sido muy hurgado, cada vez quieren deshacer el escalafón, que lo que nos permite es defender, digamos, la inamovilidad del magisterio y lograr que todos los maestros sean profesionales. Y en cambio, con la educación libre que plantean muchos gobiernos, esto rompe el reglamento de escalafón, por eso queremos que se eleve a nivel de ley. Y seguramente también ha sido una discusión en la comisión respectiva. También han pedido aumentar las horas de trabajo, porque con las horas de trabajo que son desiguales. En primaria se puede tener 80, en secundaria 72 o menos o más. Es decir, hay un desequilibrio y entonces se estaría planteando que todos uniformemente lleguen por lo menos a tener 104 horas en todos los niveles, ¿no? Hay una deuda histórica, por ejemplo, del Estado a los profesores de física y de química que les han hecho trabajar más horas y no les han cancelado. Entonces, esos son problemas internos, ¿no?, que también han debido discutir. Pero también estaba en la discusión el mantener la lucha independiente del sindicato del magisterio frente a cualquier gobierno de turno. Y seguramente aquí ha habido una gran discusión porque el MAS y el PCB, que estaban en la confederación, más bien han maniatado al magisterio a los intereses del gobierno, ¿no? En este caso del MAS. También se ha planteado la billetera móvil, ¿no?, para la recepción de los artículos de subsidio de natalidad, porque el magisterio goza de este beneficio y, como ustedes han dicho, el trato es muy malo y cada vez también, digamos, nos lleva a plantear que hay discriminación, puesto que en las Fuerzas Armadas las esposas recibían el subsidio en efectivo. Bueno, ya han dicho de que van a revisar eso, de que ellas también vayan a hacer las filas. Y no estamos en contra de que reciban ellas, pero nosotros también tendríamos que recibir, porque no todos quieren consumir los artículos que da este subsidio. Entonces, la billetera móvil puede mejorar el sistema de beneficio social para los lactantes, etc. También se ha debido plantear con seguridad la jubilación con el 100% del haber ganado y con las últimas 12 papeletas de pago, porque esta es una lucha que cada vez se repite, pero sin embargo no se puede alcanzar justamente porque los dirigentes elegidos quedan maniatados de manos y pies a los intereses del gobierno y por no hacer daño al gobierno, entre comillas, hacen daño a las bases del magisterio. Y esto también es discriminativo, considerando que hay sectores como las Fuerzas Armadas, los policías de alto rango que sí se jubilan con el 100%. Y además de eso tienen bonos y se les da quintales de azúcar, de harina, es decir, tienen una serie de ventajas que no tiene el magisterio, ¿no? También el mejoramiento de la Caja Nacional de Salud.
Yo agradezco la lucha que nos ha explicado el compañero Amado, ¿no?, anterior expositor, pero en realidad la Caja Nacional de Salud no se porta bien con el magisterio. Hay, parece que se esfuerzan por tratarnos mal. Hay muchas quejas con respecto a la caja. Para ir a sacar ficha, se ven filas desde las 5 de la mañana, personas de la tercera edad, ¿no?, maestros que deberían estar mejor atendidos, tienen que soportar inclemencias del invierno, del tiempo, lluvia, frío, etcétera, y pese a que nuestros recursos son descontados por papeleta, ¿no? Jamás debemos nosotros a la caja. Si 2 meses no pagas a la caja, ya no te atienden, etcétera. Entonces, en esta discusión seguramente están planteando que se hagan nuevos consultorios, ¿no?, en cada departamento, en cada federación regional o departamental, etcétera, para un poco descentralizar la atención para el magisterio. Y bueno, yo creo que mayor presupuesto para educación ha sido algo que siempre ha planteado el magisterio, porque el porcentaje que se da, pese a ser la más alta función del Estado, el presupuesto no alcanza y ese es el pretexto. No hay para nuevos ítems, la lucha de los padres de familias por nuevos ítems, son los padres de familia que tienen que pagar al profesor de computación, al profesor de esto, del otro, porque no tienen en los colegios, y para que los niños no queden perjudicados, en muchas unidades educativas son los padres de familia los que pagan. Y esto tiende a la privatización de la educación. Por eso una lucha por mayor presupuesto, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que estaba esperando el magisterio, en esto que decías, Beto, de estas pugnas ideológicas, como he hecho una introducción, son pugnas históricas. Y sí, vale la pena un poco analizar qué ha ocurrido con esto. Luego de los 6 días de intensa actividad por parte de los delegados, anoche se empezó a proceder con la elección de la nueva directiva nacional. Y se presentaron 3 frentes. Uno, el bloque independiente, llamado así, bloque independiente, que desde el principio mostró tener mayoría en la Comisión de Poderes, ha ganado para el presidium y ganó, y ahora ganó también las elecciones, ¿no? Este bloque independiente es interesante. Se dice que no está con el trotskismo, entre comillas, se dice que no está con el Partido Comunista ni el FUN, con los del FUN, que son los del MAS también, o sea que no estaría con el gobierno y por eso se declaran independientes. Es interesante, pero tampoco tienen un programa claro, esa es, digamos, su debilidad. También se ha presentado el FRA, digamos así, Frente Revolucionario Antioficialista, donde está URMA, donde están los llamados trotskistas en el magisterio, bueno, para mí, autonombrados trotskistas, tengo serias discrepancias con respecto a eso. Y también se ha presentado EDUCAR, que es el frente conformado por el MAS y el Partido Comunista, es decir, sería el frente oficialista que también ha terciado en estas elecciones. Pero ninguno de los 3 frentes ha alcanzado lo estatuido, que para ser parte del CEN tiene que ganar por 2/3. Y entonces se procede a una segunda votación. Y si ni en la segunda votación hay los 2/3, sin descalificar al tercero, ¿no?, o al último de los frentes que haya, ya por simple mayoría el que gana es el que, digamos, tiene a su cargo, ¿no?, el CEN, que es el Comité Ejecutivo Nacional. En la primera votación ganó los datos son los siguientes: 89 para el bloque independiente, 81, fíjense, apenas por 8 profesores, digamos, el Frente Revolucionario Antioficialista tenía 81, y finalmente estaba el del gobierno, que es el oficialista, digamos, ¿no?, que se llama EDUCAR y tuvo 78%. Habían 8 nulos y blancos 34. Para la segunda votación todos los frentes subieron.
a 92 el bloque independiente, el bloque revolucionario antioficialista a 86, de 81, y Educar de 78 a 81. Nulos bajaron de 8 a 4 y blancos de 34 a 27. Es decir, estos blancos han ido dando más a cada uno de los frentes. Pero finalmente, la tercera votación, la que definió ya por mayoría relativa, es el bloque independiente, que en la tercera ya logró 108 votos, y el FRA de segundo que era, llega a ser tercero apenas con 77, rebaja sus votos, y Educar, que es oficialista, aumenta de 81 a 93. Entonces ha sido una pugna muy terrible, seguramente. Ya no hubo votos nulos, y los blancos, que empezaron con 34 y después 27, ahora solamente era de 10 votos, ¿no? Y por esa razón, con este resultado, el nuevo frente que va a regir, digamos, hasta el 2024 es el bloque independiente, ¿no? Esperemos que no sean presa fácil del oficialismo, porque eso suele ocurrir con los frentes independientes. Entonces, este nuevo frente está asumiendo las funciones en este estado de crisis actual de la educación boliviana, y no solamente de la educación, la crisis en salud, la crisis económica, etcétera. Entonces va a tener que interpelar al Estado con la movilización en las calles. Pero no es la primera vez, después de tanto tiempo, como digo, de 40 años, que el PCB se queda sin dirigir la CTV. El 2001 en Yacuiba ha perdido por una votación frente a quienes propusimos voto en blanco. Yo estuve en ese congreso, y como ganó voto en blanco, no había otro frente, solo el oficialista y voto en blanco. Como ganamos voto en blanco, nos obligaron, nos exigieron que nos hagamos cargo de la Confederación, y por esa razón llegué a ser secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo Nacional de la CTV. Aclaro esto porque muchas veces, cuando saben que yo he sido de la Confederación, me tildan de que haya sido del Partido Comunista, y quiero aprovechar esta ocasión para decirles que esa vez, más bien, al Partido Comunista le quitamos la Confederación, por decir así, ¿no? Es una manera de decir. Entre otras anécdotas que ha tenido este Congreso ha sido la presencia del exministro Adrián Kelka, que incluso ha ido a votar, y todos lo han visto, porque cuando se va a votar tiene que ir uno por uno, etcétera. Y ha sido rechiflado por mucha gente, ¿no? Solamente los del frente oficialista no lo abuchó, pero ha sido abuchado por todos, porque saben que ha salido sobreseído, pero también saben que ha tenido influencia muy grande en todo lo que ha sucedido con las institucionalizaciones de las normales y de otros cargos jerárquicos dentro del Ministerio de Educación. Bueno, como les decía, las resoluciones de sí nos van a pasar a las bases, seguramente por escrito. No sabemos, yo por lo menos he ido preguntando y no hay respuesta, si se ha planteado un congreso para la Central Obrera Boliviana. ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores para recuperar de las garras del gobierno a esa dirección tan vendida, tan traidora, y que, como decía Amado, ve de palco lo que nos hacen sufrir a los trabajadores? Y tampoco sabemos si han considerado, nosotros hemos planteado, que lleven como un tema a considerar cuál la lucha en la educación tan importante en contra del calentamiento global, en contra del cambio climático, etcétera. Y bueno, todavía sobre esto parece que no han tocado ninguno de estos dos puntos. Sin embargo, estamos a la espera de que así haya sido. Si no, vamos a pedir cuentas por qué no se llevan resoluciones que nosotros planteamos y que han sido aprobadas en el Congreso de la Paz. Eso es lo que puedo indicar en este informe. Seguramente después, cuando tengamos todas las cosas, podemos aclarar más. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un informe muy completo. Bueno, así fue el Congreso del Magisterio Urbano a nivel nacional, que se realizó la pasada semana, que terminó el día de hoy, como nos dice Jorge. Y bueno, para concluir, digamos, esta parte, digamos, tomando en cuenta lo que ya se decía a partir de los trabajadores de salud,
De hecho, quizá que lo que se ve con este cambio, con esta reestructuración ya de las direcciones sindicales, en el caso del magisterio urbano a nivel nacional, bueno, plantear eso, ¿no? Que todo esto nos tiene que llevar a la reflexión y a la necesidad de que es urgente un congreso, bueno, ordinario y también un congreso orgánico de la Central Obrera Boliviana para cambiar esa dirigencia, ¿no? Que lastimosamente no representa a los trabajadores y que, bueno, ha sido excusando en la pandemia y en su apoyo a los gobiernos de turno para mantenerse la dirigencia. En su momento fue prorrogado por Áñez, ahora fue prorrogado por Arce y bueno, ya es hora de que los trabajadores saquen esa dirección de la COP y luchar por una verdadera dirección que esté al servicio de los trabajadores, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por el informe, muy interesante, realmente temas muy importantes. Y bueno, yo creo que estaremos ya con las resoluciones, conversando nuevamente sobre los resultados de este Congreso, ¿no? Bueno, más allá de eso, muy interesante este resultado de la nueva dirección que hay en la Confederación. Sale el Partido Comunista, un hecho importante, ya no es la dirigencia de la Confederación del Partido Comunista. Sin embargo, bueno, habrá que ver y habrá que esperar qué rol juega y qué camino asume esta nueva dirección de los independientes, ¿no? Y bueno, como tú dices, esperemos de que no se vayan rápidamente con el Bueno, gobierno, que el gracias. gobierno no Buenas logre noches. tomarlos. Un abrazo al magisterio. Muchas gracias, Jorge. Bien, tenemos la presencia de la compañera María Loma para continuar con el siguiente tema. Bueno, la forma en que se están usando libremente los transgénicos en Bolivia y el permiso que hay para el uso de estos transgénicos en el país, ¿no? Bueno, esto tenía que ver con temas que ya venimos tocando desde el inicio, como se planteó en el tema del calentamiento global, con el tema de, bueno, de toda esta situación de la contaminación. Esta es otra forma en que se está asumiendo estos temas de la contaminación con el calentamiento, bueno, con el uso de los transgénicos, que, bueno, sirven para depredar en general mayores áreas de cultivo y además para el uso de los, bueno, pesticidas cada vez más tóxicos, tanto para el medio ambiente como para el mismo consumo humano, ¿no? Ahí la tenemos a la compañera María. Bienvenida, María. Muy buenas noches, Beto. Buenas Qué noches, interesante, María. qué interesante escuchar los aportes de los compañeros, considerando que esta de la educación tiene que ver con el modelo que se quiere implementar en Bolivia, en la economía, en el agro, y de esto vamos a hablar brevemente hoy, ya que es un tema central también para la educación. Por eso el otro día hablamos de la Universidad Unibol, qué pedían y qué piden los estudiantes y que les están maltratando, tratando como si fuera campo de concentración, y ellos nada más que piden mejorar la malla curricular, una educación en función de un modelo agroecológico, una ciencia en función de la gente, del pueblo, y no para las transnacionales. Te pediría si me puedes dar, por favor, acceso. Creo que estaba habilitado. A la pantalla. Ah, fantástico. Entonces, ahí vamos. Hoy es impresionante todos los que nos escuchan en este espacio de la radio Rebelión, que estamos hablando del censo, estamos hablando del golpe y fraude, mientras tal vez se podría apagar tu cámara para que después se vea solamente la exposición, Beto. Muy bien. Ya. Estamos hablando del censo, seguimos hablando de golpe y fraude. Mientras tanto, las últimas semanas, el día de hoy, hay noticias impresionantes que tienen que ver con la alimentación, con lo que vemos aquí, la comida de todos los días. Realmente tenemos una cierta seguridad alimentaria, es decir, no nos falta la comida, hay pan aún, hay pollo, hay comida en los mercados,
pero esto no significa que tenemos una soberanía alimentaria, que significa que Bolivia se puede realmente autoabastecer siendo un país con tanta biodiversidad, tanta riqueza. Vemos que en las últimas semanas hay una impresionante campaña desde el agronegocio y solapadamente el gobierno está dando curso a políticas que van afectando a la soberanía alimentaria cada día más. Empezamos con lo que pasó el 14 de julio, que vimos que hubo bloqueos ahí en el norte integrado y donde los pequeños productores de soya y de maíz protestaban porque decía que el gobierno estaría importando maíz transgénico y como ellos, EMAPA, importa maíz transgénico, entonces nosotros también queremos una ley marco de transgénicos para mejorar nuestra producción y para dar el maíz a las plantas, bueno, donde están los pollos, los chanchos. Es decir, esto dio lugar a un relato de complicidad entre el gobierno y el agronegocio para poco a poco meterle nomás una ley de transgénicos cuando está prohibido en Bolivia los transgénicos. Vemos al mismo tiempo estos días que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz saca un documento a favor de la famosa biotecnología, que en sí no está mal. Bio significa vida, tecnología se utiliza miles de años, pero biotecnología a favor de los empresarios con transgénicos y con químicos y agrotóxicos, quienes están uniéndose con todas estas empresas que vemos aquí, empresas transnacionales que están en Santa Cruz, que son casas comerciales, que están haciendo estos meses cantidad de conversaciones, campañas de invierno, parciales demostrativas, etcétera, y se juntan con científicos, llamados científicos, obviamente comprados por el agronegocio, para respaldar los transgénicos y sus cultivos monocultivos que van siempre unidos con los agrotóxicos. Agrotóxicos que el gobierno sorprendentemente hace 2 meses atrás ha dicho hasta fin de año no se va a cobrar un solo centavo de impuestos aranceles en la frontera para permitir el ingreso de los agrotóxicos. ¿Qué significa esto? ¿A favor de quién es todo esto? Vemos una política nuevamente a favor del gran agronegocio. Tantos años se está hablando de que no queremos más soya transgénica. Al comienzo Evo Morales dijo no más soya transgénica. Cuando Carlos Mesa aprobó una ley a favor, ahora cada vez más hablan de introducir nuevas variedades de transgénicos que ya no necesito solamente un tóxico como es el glifosato, sino más y más tóxicos. Una variedad que se llama HB4, que en Argentina se van prohibiendo, en el mundo entero se prohíbe, y nosotros estamos queriendo introducir y aprobar estos días la variedad HB4 de la soya, que más bien permite incendiar, deforestar más y más terreno para meterlo nomás la soya
obviamente una soya a favor de qué? A favor de la exportación y de las plantas de biodiesel. Son tantos temas, Beto y Radio Escuchas, de que hoy día tenemos al gobierno de Arce, que queda muy callado, el pachamamista Choquehuanca, cuando dice, vamos a producir diésel, más y más diésel, como ya no va a haber mucho gas, ni petróleo, ni diésel, ya en un mes no hay más gas, no hay más petróleo, vamos a tener que hacer diésel de la palma de aceite africana, para así dejar de importar diésel. Esto es la palma africana, que hoy por hoy en la zona de Chiapas, en México, hay grandes protestas contra el cultivo de esta palma africana, porque está afectando a la tierra, a los suelos, quita el agua de las comunidades, contamina. Y bueno, esta es una de las políticas que, sin analizar lo que pasa en el resto del mundo, hoy el gobierno de Arce, el gobierno además está imponiendo, prometiendo además una empresa nacional, una nueva empresa, es como una política agroalimentaria azul, una empresa EPPA, la empresa boliviana de producción agropecuaria. Quiere decir, una empresa que va a garantizar la producción de biodiesel para las movilidades, también para el agronegocio, que se subvenciona. Hoy se vende en 3 pesos el litro de diésel, cuando el gobierno tiene que importar por 10 pesos este líquido. Y cuando el gobierno entonces dice, vamos a hacer agrocombustibles de la planta jatropha, es una planta que también es interesante, tiene mucho aceite, pero significa cambiar, sobre todo en Beni y Santa Cruz, todo un modelo de los bosques, de la agricultura, para plantar y plantar más y más de estas palmeras también, que tienen muchísimo aceite, la totaí, la palma aceitera, y también quiero utilizar de las caseritas el aceite reciclado. Absurdamente, un planteamiento interesante, pero absurdamente en la práctica no se va a poder. Así la política va avanzando a favor del agronegocio, con la creación de esta empresa, EPPA. También buscan hacer nuevas plantas de insumos agrícolas para fabricar químicos, fertilizantes de nitrógeno y fosfato. Buscan potencializar la planta de urea y amoníaco. Es un modelo de químicos. ¿Y qué de los campesinos? De 400.000 unidades familiares de pequeños productores que de verdad están sin impulso a su producción. No hay subvención para ellos. Simplemente ellos producen a pérdida el maíz, todos estos productos tan hermosos que a veces se ven no tan bonito como en los supermercados, estos productos, como vemos, que cada vez estamos comiendo chatarra enlatados, que están haciendo mal al cuerpo, mientras la producción agrícola de millones de campesinos no es valorada, no es apoyada, y estos productos van aumentando a tal punto que están afectando a la salud. Vemos que la carne, los huevos, carne de llama, quinoa, es lo menos que se consume. El pescado, zanahoria, cerdo, pero sí las gaseosas, la cerveza, fideos, el pollo con cantidad de hormonas, esto sí se produce.
Productos que vienen de afuera, esto estamos comiendo, cantidad de chispitos, que todo viene de transnacionales, ellos definen lo que comemos. Nos están cambiando los hábitos alimentarios. Tenemos ya una cultura de comida, te vas a la calle y hay colas y filas para comer realmente comida chatarra, cocinada, cocida en aceite, que después le quieren reciclar, aceite que se vuelven a reciclar y vuelvan a quemar, y esto causa el cáncer. Todas estas comidas y todos estos alimentos, hoy por hoy, desde hace unos 30 años atrás, sobre todo están elaborados con alimentos con cultivos transgénicos. Mientras la agricultura tradicional tiene 10.000 años, ahora creemos que la solución para el hambre y las crisis son los alimentos transgénicos. Hoy por hoy en el mundo, en 29 países, no en todo el mundo entonces, pero va a ir en aumento la introducción de semillas transgénicas que vienen en un paquete juntamente con el famoso glifosato y otros agrotóxicos que están envenenando a la tierra, al medio ambiente, a nuestra salud. Y en Bolivia, evidentemente, están ahí con la soya y hoy por hoy quieren, a como dé lugar, introducir también el algodón, el maíz que es un cultivo de los Andes que según la Constitución Política del Estado no debería ingresar a Bolivia, pero se está violando más de 17 leyes y decretos, empezando con la Constitución Política del Estado, la Ley de Alimentación Escolar, el Protocolo de Cartagena, la Madre Tierra, y cantidad de leyes, que todo esto, estoy hablando ahora como representante integrante de la plataforma Bolivia Libre de Transgénicos. Ahí están todas las leyes que el gobierno, aunque habla bonito de la Madre Tierra, está violando. Está violando a tal punto que el uso de agrotóxicos, fíjense, los últimos 10 años, 20 años, está incrementando de 30 millones de litros. Hoy por hoy incluso llega a casi 200 millones de litros de kilos de agroquímicos, que según cantidad de estudios, son miles de estudios, que no nos diga la universidad que la biotecnología es la ciencia que debemos aceptar. No, señores, hay miles de estudios sobre los impactos del glifosato y los transgénicos en la salud, en el medio ambiente, en la biodiversidad, causando enfermedades muy fuertes y que cada vez se ve más también en Bolivia, no solamente en Argentina, en Brasil o Estados Unidos. Ahí está el cáncer, Alzheimer, autismo, depresión, defectos en el nacimiento y el tema del los celíacos, alergia al trigo, el Parkinson, enfermedades renales, etcétera, abortos. Por eso, juntamente con decenas y decenas de organizaciones, decimos, Bolivia debería ser agroecológica ya. Esto se tiene que enseñar en las universidades, en Unibol, las universidades estatales, privadas. La educación desde pequeños debería estar en función de una Bolivia agroecológica. Los productores hoy por hoy están divididos, son utilizados por los grandes empresarios y por el MAS, quien va dividiendo y manipulando a los dirigentes. Mientras tanto, los consumidores cada vez más tenemos que decir, no queremos venenos en nuestra mesa. Tenemos derecho a la salud y alimentaria. Entonces, para concluir, no a esa biotecnología del agronegocio que va en contra de la Constitución política, que prohíbe expresamente el uso de transgénicos,
tenemos que salvaguardar la biodiversidad nacional, los recursos genéticos. Hoy por hoy, INIAF está a cargo de negociantes, agronegociantes de semillas de transnacionales. ¿Cómo es posible? El enojo lo escuchan en mi voz. Cada vez más tenemos que sumar y sumar en esta lucha por una verdadera seguridad alimentaria. Muchísimas gracias, Beto. Muchas gracias, María, ¿no? Realmente muy importante y todos los datos que añades, ¿no? O sea, la forma en que, bueno, está creciendo todo este tema de los transgénicos, cada vez impacta más y, bueno, en el caso de nuestro país, ¿no? La presencia de estos agrotóxicos que realmente, bueno, se incrementó exponencialmente, ¿no? En los últimos años y que el gobierno está promoviendo de que se usen cada vez más, ¿no? Y como tú señalas, violando leyes, violando la propia constitución política del Estado que ellos aprobaron, que ellos plantearon y que realmente, bueno, muestran, ¿no? Un carácter totalmente, bueno, del Estado al servicio de la oligarquía terrateniente centralmente, ¿no? Y en general, esto también presiona bueno, a los pequeños campesinos, bueno, para poder competir con los más grandes, igual hay esa presión, ¿no? Para que usen los mismos métodos de producción tóxica, etcétera, ¿no? Y hay un sector de resistencia bueno, de algunos productores agroecológicos, ¿no? Muy importante toda esta información, María. Muchas gracias por todo esto. Bien, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, y debo de indicar que este espacio ha hecho posible que la lucha en la Universidad Unibol empiece un poco a tambalear por parte de las autoridades, aunque siguen con su malla curricular, con su rector incompetente y el papi Mario Fuentes, juntamente con Evo Morales. El audio, el video que hemos hecho en este programa ha logrado que centenares de estudiantes y miles de padres de familia lo han visto y han dicho, así es un apoyo a la lucha de los estudiantes que hoy por hoy hasta no pueden hablar, no pueden organizarse, no pueden hacer nada y están obligados a hablar en la famosa radio Causachuncoca, diciendo que todo este movimiento en la Unibol ha sido pagado y a causa de las pititas. Bueno, por eso es tan importante. Gracias, Miguel, Beto, Amado, Jorge, por este espacio tan importante. Muchas gracias. Gracias, María, ¿no? Y bueno, muy importante este dato del Unibol, ¿no? Y justamente que también estén metidos en toda esta discusión, bueno, de los agrotóxicos y todo, ¿no? Con el tema de tratar de actualizar su malla curricular. Bueno, mientras te tenemos ahí, tal vez si quieres comentar algo, ¿no? Ya el último tema del programa, antes de que te vayas, María, el tema de la lucha, ¿no? De las mujeres beneficiarias por el subsidio, que fue una lucha muy importante de estos últimos días, bueno, con la presencia y bueno, que estuvo ahí cubriendo y bueno, acompañando muy de cerca a la compañera María Galindo, toda esta lucha. Y claro, se evidenció un hecho terrible de corrupción que, bueno, siempre se hablaba, ¿no? De que todo lo del subsidio era más caro, siempre era lo más caro. Y bueno, salieron un montón de denuncias más, ¿no? Que muchas veces les dan productos vencidos, que no les dan todo lo que tienen que darle en el tema de los subsidios, que les recortan alguno que otro producto. Algunas experiencias que comentaban que justamente muestran ciertas formas de discriminación que, bueno, les entregan el subsidio, una gran cantidad de cosas, y muchas personas no tienen cómo trasladarse, ¿no? Las madres, bueno, en muchos casos madres gestantes con los mismos niños, no tienen cómo trasladarse de los ambientes, desde las oficinas donde les entregan, hasta sus hogares, ¿no? Entonces todo esto generó, bueno, una serie de rechazos, bueno, centralmente el tema de los sobreprecios, y bueno, una exigencia, una solución que partió de las mismas madres, como es que se habilite esto de la billetera móvil, ¿no? Para que puedan recibir ahí y puedan comprar ellas mismas y disponer ellas mismas de los montos bueno, del subsidio, ¿no? Que eso no es un regalo también, ¿no? Y eso estuvo muy claro en los gritos y en todo lo que se planteó en esta movilización, sino que es una obligación del Estado en respeto y en resguardo
bueno, de los niños, ¿no? De los más jóvenes, de las futuras generaciones y también de las madres, ¿no? Entonces, estas son conquistas en general del movimiento de los trabajadores que, bueno, se mantienen, ¿no? Pero como vemos, cómo se van recortando y cómo van siendo atacadas con corrupción, sobreprecios, abusos, atropellos de una u otra forma, ¿no? Y bueno, en ese marco, lo que nosotros añadíamos en esto era el tema de que es necesario, y bueno, se vio, ¿no? La creatividad y la movilización que se llegó a realizar de todas estas mujeres, y que es necesario, ¿no? Que realmente haya comités de estas mismas madres, de las mismas beneficiarias, que colectivamente, bueno, primero fiscalicen todo lo que hace, bueno, las instancias estatales de distribución de estos fondos, y incluso que lleguen a administrar, porque realmente ellas son las más interesadas y que realmente con su organización y con su creatividad, con sus planteamientos, con distintos elementos, podrían generar una mejor administración que lo que están haciendo los actuales burócratas del Estado, y peor, ¿no? O sea, que en nombre de, bueno, ya maltratan a la gente con el tema de que no es que yo tengo título, etcétera, etcétera, pero además que lo hacen de forma ineficiente, ¿no? Sin solucionar, perjudicando en muchos casos a las mismas madres, con hechos de discriminación, y bueno, lo peor, ¿no? Esto de los sobreprecios, elementos de corrupción que están presentes en todo esto, ¿no? Eh, bueno, eso en general, y a partir de esto plantear nuestra solidaridad con esta lucha que realizaron las mujeres, y bueno, que sigue este tema, ¿no? Y no sé, María, tal vez tú querías también comentar algo sobre todo este tema. No, yo solo quiero decir que agradezco a todo este movimiento de Mujeres Creando que han hecho posible, juntamente con las señoras, de visibilizar uno de los temas de la burocracia, de la corrupción, porque ¿cuántos años estamos reclamando igual la gestora administrativa en el fondo de pensiones? Yo soy jubilada y no puedo aceptar que ni siquiera una persona, ningún representante de los que estamos, los y las que aportamos 50 años al fondo de pensiones, que luego esté en manos de 200 y tantos burócratas y de ineptos que van gastando nuestro dinero. Lo mismo pasa con este tema de los alimentos. Espero de todo corazón que esto se encamina bien, que hay una participación horizontal y creativa de parte de las mujeres, y ellos son definitivamente un ejemplo para nosotros, que solo en la calle y transparentando y diciendo las cosas, haciendo de frente, ¿no? Haciendo política concreta, como dice María Galindo. Para mí esto es política concreta, un nuevo concepto, porque la política se lleva a todo lado, lo llevan a todo lado, politiqueros, mentirosos, también revolucionarios, pero hay que llevarle a la política concreta. Y me alegra mucho que nos están dando un ejemplo de esta política concreta. Gracias, Beto. Muy bien, muchas gracias, María. Y bueno, ya con este tema más, concluimos nuestro programa del día de hoy de Radio Rebelión. Bueno, quiero agradecer y saludar la presencia de bueno, todos los compañeros que participaron el día de hoy, la compañera María Loma, el compañero Jorge de la Rocha, el compañero Amado desde Chuquisaca y bueno, y como siempre, el compañero Miguel. Bueno, muy buenas noches, compañeros, compañeras, y bueno, muy buenas noches a todos los que siguen este es su programa, Radio Rebelión. Buenas Nos noches. vemos. Ahí están los compañeros. Muy buenas noches. Y bueno, nos Hasta la vemos la próxima. próxima semana con su programa Radio Rebelión en una próxima edición. Muy buenas noches a todos y Buenas muchas gracias por noches. seguir el programa. Buenas noches, compañeros. Chao, chao. Buenas noches, María, y buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge, Miguel, Beto, gracias. Felicidades por el programa. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.